Ella apenas tenía fuerzas para pensar en sí misma aquella madrugada. La carretera frente a la ciudad todavía dormía, envuelta en un azul frío que mordía la piel. Y el volante vibraba bajo las manos de Ana como si fuera otra voz que le recordara las cuentas sin pagar. Volvía de un turno largo en la panadería, con el delantal manchado y el aliento a harina, cuando lo vio. Dos figuras sentadas en el arcén, junto a la guardarraíl, inclinadas una sobre la otra, como si se protegieran de un frío que iba más allá del clima. La camioneta frenó de golpe. El sonido del motor llenó el hueco de la madrugada, y por un instante todo quedó suspendido. Los faros dibujaron los contornos gastados, la niebla parecía guardar silencio. Ella salió sin pensar demasiado. La costumbre de ayudar se le había pegado al cuerpo desde que enviudó y tuvo que convertirse en fuerza y refugio para sus hijas. Al acercarse, comprendió que no era un par de vagabundos, no con esa dignidad a pesar del abandono. Eran dos ancianos, él con la espalda encorvada y una boina demasiado grande, ella con las manos temblorosas y un rosario enroscado en los dedos, como si no quisiera soltar algo que le pertenecía solo a ella. «No los voy a dejar aquí», murmuró Ana, «más para sí que para ellos. No puedo dejarlos». La mujer levantó la vista con ojos húmedos que no habían perdido del todo la claridad. El hombre la miró con sorpresa, no con amenaza. Había en sus rostros una mezcla de desorientación y alivio, como si alguien hubiera llegado para detener una caída que había empezado hacía tiempo. «¿Están bien?», preguntó Ana, y la voz le sonó áspera por el cansancio. La anciana apretó el rosario contra el pecho, demoró la respuesta y respondió en voz baja. «No, nos dejaron». No dijo más, no necesitó añadir palabras para que la historia se hiciera evidente. La carretera, ese lugar de tránsito y de descartes, había sido su lugar de abandono. Iba con las manos vacías, con la cartera contada, con dos hijas esperando en un apartamento que a veces se sentía demasiado pequeño para tanto corazón. Aún así, la decisión vino antes que los números. Hay gestos que no piden permiso, brotan del instinto de quien ha conocido pérdida y sabe reconocerla en otros. Con cuidado, Ana ofreció su brazo. El hombre la tomó con cierta timidez. La anciana asió su rosario y juntos subieron a la camioneta. El viaje de regreso fue un silencio compartido, interrumpido por la respiración del motor y por pequeños sollozos que se mezclaban con el clac-clac de las luces. Ana miraba por el retrovisor las manos de la mujer, tan parecidas a las manos de su madre, venas como mapas, la piel fina, uñas cortas de quien trabajó toda la vida. Cuando llegaron a la zona donde vivía Ana, las calles estrechas aún olían a pan recién hecho de la panadería de la esquina. El edificio era modesto, las rejas algo oxidadas, y en el portal Ana tuvo que hacer 1000 equilibrios para que la pareja no cayera con sus movimientos lentos. Subieron al segundo piso por estrechas escaleras que crujían, y las niñas, aún con pijamas y pelo enmarañado, aparecieron en el corredor como si la casa hubiese sentido la llegada y se hubiese despertado también. «¿Quién es?», preguntó Lucía, la mayor, con ojos grandes, curiosa antes que temerosa. «Los encontré en la carretera», contestó Ana, con la voz que intenta ser natural cuando en su interior late el miedo. Miedo a no poder, miedo a la opinión ajena, miedo a desbaratar el poco orden que tienen. Martina, la pequeña, se acercó y tocó la mano de la anciana con la inocencia propia de los 5 años. No había prejuicio en esa caricia, solo ternura y la certeza infantil de que los que están solos necesitan compañía. La anciana sonrió, se aferró a aquella mano como si fuera un hilo que la conectara a algo seguro. La casa no ofrecía lujo, una mesa vieja, sillas con las patas lijadas por los años y 2 camas que se hacían en la noche con mantas remendadas. Pero había calor, no solo el del brasero en el rincón, sino el que produce la hospitalidad cuando se ofrece sin más cálculo. Ana puso agua a calentar, buscó tazas que no estaban todas iguales y preparó una infusión con lo que había.
mientras las niñas preparaban un colchón improvisado en la sala. Sacaron sábanas de la parte más alta del armario, encontrando en los cajones calcetas sin pareja, dibujos de la escuela y cartas de cumpleaños ajadas por el tiempo. Cada objeto devolvía un fragmento de vida simple. La anciana se acomodó con cuidado en el colchón. El hombre prefirió sentir la madera de una silla bajo su espalda. Ana fue a la cocina y les tendió tazas humeantes en las manos con la torpeza de quien no sabe si aquello bastará. El olor a té y a pan tostado llenó el pequeño espacio. Por primera vez desde la carretera, la anciana dejó escapar un respiro que no era de miedo, sino de alivio. «Gracias», dijo, como quien nombra un milagro sin decir la palabra. Ana miró a sus hijas. Lucía volvía a su papel de adolescente obrera de ternura. Acomodó una manta alrededor de los hombros del hombre. Martina le ofreció un juguete de plástico que chirriaba. Hubo risas tímidas, fragmentos de conversación que sonaban a ritual doméstico. Los ancianos contaban anécdotas entrecortadas, historias con nombres propios que el tiempo había deshilachado, momentos de lucidez alternados con pausas donde la memoria vacilaba. Ana observaba, registrando cada gesto, cada palabra. Sabía que la situación podía complicarse, vecinos cotilleando, gastos que se acumularían, necesidades que harían más pesada la carga ya frágil de su economía. Pero en ese instante, la decisión la sostenía. Al colocar una manta sobre las piernas de la anciana, Ana notó algo que le pareció curioso. Un paquete pequeño, envuelto en papel amarillo y sujeto con una cinta deshilachada, descansaba junto a la bolsa de tela que llevaban consigo. Estaba roto por un lado, como si alguien hubiera intentado cuidarlo y la protección hubiese fracasado. La anciana lo miró con cierta defensa, lo cubrió con la mano como se protege a un hijo en la distancia. «Eso es lo nuestro», dijo la anciana, con voz apenas audible. «No, no lo entregues». Ana respetó el gesto, no abrió, no examinó. Había aprendido que la dignidad de alguien también pasa por respetar lo que custodia. Aún así, la curiosidad se le quedó pegada como una sombra. ¿Qué guardaría aquel paquete que una pareja en la carretera consideraba tan valioso? La noche entró sin prisa. Ana improvisó un lugar para dormir en el sofá. Las niñas insistieron en que ella tomara la cama, pero ella se negó con la misma firmeza con que había tomado la decisión de recogerlos. Sentada, con los brazos cruzados, vio cómo la casa se adaptaba a esos nuevos cuerpos. Un vaso en la mesa, una prenda extra colgada, el rosario colocado sobre un libro de cuentos. Había una belleza humilde en aquellos gestos pequeños. Permanecieron despiertos hasta tarde, conversando en voces bajas para no despertar el edificio entero. El hombre relató, con voz áspera por los cigarrillos que ya no fumaba, fragmentos de una vida que parecía ocurrir en otra ciudad. Trabajos de albañilería, una boda con fotografías amarillentas, una casa que alguna vez tuvo techo propio. La memoria venía y se iba, a veces nombraba hechos con precisión, otras se perdía en silencios largos. La anciana repetía versos de canciones antiguas que las niñas tarareaban sin entender por qué aquello emocionaba tanto a la nueva invitada. A la mañana siguiente, el barrio amaneció con la rutina habitual, vendedores, perros, niños corriendo. Pero en aquella casa la rutina había ganado otro ritmo. Ana se encargó de preparar pan casero para el desayuno y con manos que ya se conocían sirvió platos sencillos. La pareja comió con apetito tranquilo. La anciana agradecía cada cucharada con una sonrisa frágil. Las niñas, con esa naturalidad que a veces cura sin pretensiones, exhibían a los forasteros como si fueran un tesoro encontrado en la calle. «Mamá los rescató», dijeron, y la frase resonó como si fuera un título heroico pegado a la puerta. Durante los primeros días, la convivencia fue una coreografía de descubrimientos. Los ancianos se adaptaban a la modestia de la casa, y la casa a su presencia. Había momentos luminosos, el hombre que ayudaba a Lucía a arreglar un cordón de bota, la anciana que enseñaba a Martina a bordar sin reglas, el rosario que pasó de manos a manos como si fuera una cadena que unía generaciones. También hubo costuras de incomodidad.
Los horarios del baño, la cantidad limitada de medicamentos que Ana pudo comprar, la falta de espacio. Todo se acomodaba con pequeñas negociaciones diarias. Fue en una tarde, mientras barría el porche, cuando Ana no pudo contener por más tiempo la curiosidad que el paquete amarillo había sembrado en ella. Estaba en la sala, apoyado en una mesita, cubierto por un trapo que parecía protegerlo del polvo. Nadie lo había tocado desde la noche en que llegaron. La casa, con su luz de tarde, proyectaba sombras alargadas que hacían del paquete algo casi sagrado. ¿Puedo verlo?, preguntó ella, con una voz que pedía permiso. La anciana la miró y hubo un destello de indecisión que fue más feroz que la negativa. Finalmente asintió. Ana retiró el trapo con delicadeza, como si fuera a desenterrar una reliquia. Dentro había fotografías dobladas, una libreta con hojas sueltas y un sobre con membrete de un hospital municipal, de esos que llevan sellos que el tiempo apenas deja legibles. El sobre tenía una dirección y un nombre: Carlos M. La escritura era apretada, con trazos que delataban prisa y culpa. Había también una nota a mano, con tinta corrida. Si esto llega a manos de quienes se han ido, perdón. Ana sintió un peso en el pecho. Aquello justificada o explicada el rostro desolado de la anciana y la forma en que se aferraba a sus recuerdos. No eran solo frágiles memorias, sino pruebas guardadas de una vida que alguien había querido mantener intacta a pesar del abandono. No era un bolso con monedas, era un archivo de lo que una vez fue hogar. La anciana se detuvo, observando a Ana con ojos que buscaban comprensión. El hombre, al escuchar la palabra Carlos, se inclinó como si hubiera escuchado una nota conocida en una canción lejana. «Mi hijo», susurró, y la voz se quebró. No hizo falta preguntar el resto. En la mirada de los tres había un mapa completo, nombres, caminos cortados, decisiones que matan y decisiones que salvan. Ana comprendió que había detrás una historia más grande que su propio acto de recogerlos en la carretera. Comprendió que aquel paquete contenía algo que podía conectar a los ancianos con un pasado doloroso y con personas que quizás ya no querían saber nada de ellos. La noticia no podía quedarse sola entre paredes. Pronto trascendería. El barrio tendría opiniones, la asistente social tendría formularios, y los hijos que habían partido tendrían que mirar algo que durante años habían preferido ocultar. Pero de todo eso aún no se hablaba en voz alta. Por ahora, la casa respiraba tranquila. Ana se quedó un rato más mirándolos y pensó en sus propias hijas, en el ejemplo que les daría ese gesto, en la lección que la encargaría de cuidar lo quebrado sin buscar recompensas. Sabía que no era una solución permanente, solo el inicio de una nueva historia que, como cualquier historia humana, sería complicada y hermosa a la vez. Los días que siguieron se tejieron en capítulos cotidianos. Las niñas aprendieron nombres, la anciana recordaba fragmentos de canciones que enseñó a Martina. El hombre encontró la manera de seguir siendo útil, arreglaba la cerca del patio, movía cajas, contaba chistes que hacían reír a Lucía hasta las lágrimas. La comunidad no tardó en notar. La señora de la tienda los miraba con curiosidad cada vez que pasaba para pagar el pan. Algunos vecinos se acercaban con miradas rápidas, otras con gestos de ayuda. Una bolsa de arroz aquí, una jarra de café allá. Hubo días en que la presencia de los ancianos pareció aligerar el aire, como si el barrio, acostumbrado a la prisa, se hubiera permitido una tregua. Pero la calma es frágil. Con la misma naturalidad con la que la noticia empezó a correr, empezaron las preguntas. Alguien murmuró que no era prudente mantener a extraños sin saber su situación legal. Otro mencionó la posible intervención del municipio. El basurero de la esquina, testigo de tantas conversaciones, guardó ahora una nueva. ¿Y si tienen familia y los están buscando?, decía el señor que vendía carbón. La duda se coló en cada ventana.
Ana, que ya había dado pasos prácticos, un día habló con el centro de salud para pedir orientación, otro día anotó los nombres que aparecían en la libreta. Sintió por primera vez cómo el gesto generoso se topaba con la complejidad de la realidad. Aún no había llegado nadie con papeles oficiales, nadie había reclamado a los ancianos, pero la libreta y las fotos que mostraban a una pareja joven con un niño sosteniendo una pelota dejaban huellas claras de un pasado familiar. El nombre Carlos reaparecía en varios papeles y en uno de ellos había una dirección a la ciudad vecina. Con todo eso en la mesa de la cocina, las noches volvieron a ser insomnio. Ana imaginó distintas escenas, cartas que se queman, explicaciones que no llegan, la vergüenza que se vuelve distancia. ¿Qué le dirías tú a alguien que abandona a sus padres?, se preguntó en voz baja, dirigiéndose a la cámara del recuerdo de sus propias pérdidas, como si el espectador pudiera responder. El rosario volvió a aparecer en otras manos. Lucía lo tomó una tarde mientras los ancianos dormían, lo sostuvo y dijo en voz baja: «No es justo». La palabra fue un golpe de sinceridad que atravesó la casa. Ana no tenía respuestas fáciles. Sabía, sin embargo, que su decisión no se basaba en juicios, sino en una ley más primitiva, la de la compasión. En uno de esos atardeceres de incertidumbre, un ruido en la puerta hizo que todos callaran. No era la primera vez que la puerta se abría a dudas ajenas, pero esta vez el sonido trajo consigo una sensación diferente. Ana fue a abrir mientras Lucía sostenía la linterna como si fuera un faro. En el umbral no había figura distinta, solo el cartero, con cartas y una sonrisa profesional. Sin embargo, entre las cartas, un sobre destacó. Llevaba el membrete del hospital municipal y un sello que mostraba la fecha de hacía semanas. El cartero, distraído, murmuró: «Esto llegó hoy», y se fue. Ana tomó el sobre con manos que ya no temblaban como en la carretera. Dentro, una carta con letras mecanografiadas. Informaba de un trámite, una notificación que hacía referencia a una persona ingresada con problemas de memoria y un contacto para coordinación de seguimiento. Era un formalismo, burocrático, seco, pero con una frase que heló a Ana por dentro. Si no existe contacto familiar conocido, por favor informar al departamento social. En el margen, alguien había escrito a bolígrafo: Carlos M., dirección, calle San Martín, 124. La casa se llenó de un silencio que no necesitaba arreglos. La carta era una pieza más del rompecabezas. Ana miró a la pareja. Él dormía. La anciana repasaba con los dedos las cuentas de su rosario. Sus miradas eran de ceniza y esperanza mezcladas. Sabía que el texto burocrático podía ser la llave que algunos evitan usar: demandas, culpas, explicaciones. También sabía que ahora existía un nombre, una dirección, una posibilidad de confrontar una verdad que había sido apartada. Ella pensó en las niñas, en la lección que aquello implicaba. No bastaba con sentir compasión, hacía falta sostenerla con actos que no la dejaran en la categoría de un buen sentimiento. Había que convertir el refugio improvisado en algo sostenible, y para eso necesitaba pactos, acuerdos, y sí, también la participación de quienes habían provocado el daño. Era una idea incómoda, pero necesaria. Esa noche, antes de dormir, la anciana se volvió hacia Ana y asió su mano con fuerza. Sus ojos, más claros en la penumbra, dijeron más que cualquier palabra. «Si pudieras», murmuró, «quedarnos un tiempo, hasta que nada nos empuje otra vez». Ana apretó su mano, sintiendo un latido compartido que era al mismo tiempo promesa y petición. No podía prometerles una solución definitiva, pero podía ofrecerles lo que tenía: techo, comida y la voluntad de no cerrar la puerta. Cuando las luces se apagaron, Lucía susurró desde su cama: «Mamá, ¿crees que vendrá alguien a buscarlos?». La pregunta flotó en la oscuridad. Ana respondió con una delicadeza que, más que consuelo, intentaba preparar a su hija para la realidad: «No lo sé, pero mientras estemos, no estarán solos».
Y así, entre la certeza tibia de las noches compartidas y la incertidumbre que trae un nombre escrito en un sobre, la vida en la casa empezó a acomodarse. Fueron días de pequeñas rutinas y también de interrogantes. El paquete amarillo quedó sobre la mesa como un secreto vigilante. La libreta con fotos se pasó a veces de mano en mano, con lágrimas que nadie se avergonzó de mostrar. La vecina que vivía al lado, doña Carmen, trajo sopa un día y al despedirse dejó una frase que parecía discreta, pero que abrió un hueco nuevo. Si necesitan algo, avisen, pero ojo con los papeles, la ciudad habla mucho. Esas palabras fueron la primera señal de que la historia no iba a quedarse encerrada entre aquellas paredes cálidas. Había miradas, rumores y la sensación de que algo grande, incómodo, se aproximaba como una marea que sube lenta pero segura. Una tarde, mientras Ana lavaba los platos y los ancianos conversaban en la sala sobre nombres de calles olvidadas, sonó el teléfono de la casa. El timbre era estridente en la quietud de la tarde. Lucía corrió a contestar con la familiar impaciencia de quien siempre espera noticias. Al otro lado, una voz grave preguntó por los que llegaron en la madrugada. La conversación fue breve. Cuando Lucía volvió a colgar, sus ojos estaban extrañamente apagados. Era alguien pidiendo si podían venir a verlos, dijo, con palabras que no explicaban todo. No dio nombre, dijo que era por los papeles. Ana sintió que el piso se inclinaba. Los papeles, la carta del hospital, el nombre Carlos, el paquete amarillo, todos, uno por uno, se convertían en señales que convocan a personas que no siempre regresan por amor. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Entregarías a quienes habían sido abandonados o intentarías que el reclamo se hiciera con respeto, con garantías? La respuesta parecía dividir el mundo en dos: los que actúan por deber y los que actúan por miedo. Esa noche, mientras el edificio dormía y la lluvia empezaba a dibujar caminos sobre el tejado, Ana se quedó despierta. En la mesa, el paquete amarillo brillaba a la luz de la lámpara, y las fotos repartían sombras en las paredes. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo indiferente. Adentro, las vidas se entrelazaban de una manera que nadie había previsto. Ella sabía que, en algún momento, la puerta de su casa abriría a voces que exigirían explicaciones, que el departamento social podría presentarse con formularios y que los hijos que alguna vez encerraron sus padres en la frialdad de la carretera tendrían que mirar lo que habían dejado atrás. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un número desconocido que vibraba como una advertencia. Ana lo dejó sonar, conteniendo el impulso de responder de inmediato. El paquete amarillo, las fotos con un niño sosteniendo una pelota, todo formaba un mapa con flechas que apuntaban a un punto que aún no se podía ver con claridad. Se acercaba algo, una visita, una confesión, un conflicto que pondría a prueba los límites de la compasión que Ana había ofrecido sin pedir nada a cambio. En el silencio que siguió al último timbrazo, mientras la lluvia golpeaba con paciencia el tejado, Ana pensó en las niñas que dormían contiguas, en el hombre que respiraba con dificultad y en la anciana que apretaba el rosario en sueños. Tomó la libreta con fotos y la colocó sobre su regazo. Abrió una página al azar. Había una fotografía de una playa, el hombre y la mujer, más jóvenes, con un niño en brazos. La fecha en el reverso estaba corrida, casi ilegible. En el margen había el nombre Carlos escrito a mano, una palabra repetida como un latido. Ana cerró la libreta con cuidado. No estaba sola en el mundo con esa verdad ahora. Había señales, nombres y la ciudad que empezaba a prestar atención. El acto que había nacido de una madrugada en la carretera se estaba transformando en una historia pública, más complicada que el simple gesto generoso que la cobijó al principio. Y mientras la noche cubría la casa con su manto, algo en el centro de la vida de Ana cambió de lugar. La hospitalidad se convirtió en responsabilidad, y la compasión en un compromiso que tendría que sostener ante preguntas difíciles. Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía,
como si quisiera limpiar las calles y dejar al descubierto los pasos de quienes alguna vez se marcharon y nunca miraron atrás. Ana tomó el rosario que ahora reposaba sobre la mesa y apretó un grano entre los dedos. No era una oración formal la que murmuró, sino una promesa sencilla. Mientras estuvieran bajo su techo, nadie más sería dejado a la intemperie. Esa promesa la llenó de una paz breve, pero suficiente para enfrentar la incertidumbre que comenzaba a asomar. Afuera, en la carretera donde todo había empezado, el mundo seguía su ruta indiferente. Dentro de la casa de Ana, sin embargo, alguien había elegido no mirar hacia otro lado. Y esa elección, de a poco, cambiaría más de una vida. La pregunta ahora era quién tocaría primero la puerta, la asistente social buscando protocolos o la familia que había decidido abandonar. Cada timbre sería una bifurcación, una prueba más de qué significa realmente hacerse cargo. La noche terminó, pero la inquietud quedó prendida como una luz que no se apaga. A la mañana siguiente, la puerta sonó con un timbre más formal. No era un cartero ni un amigo del barrio, sino una mujer con un chaleco azul y una carpeta abultada bajo el brazo. Tenía el pelo recogido, las manos cuidadas y una expresión que mezclaba protocolo y ternura. Se presentó como Marta, del departamento social, y sus palabras fueron profesionales, medidas. Preguntó por nombres, por la llegada, por los papeles que, por lo visto, habían comenzado a aparecer. Ana la invitó a pasar. Hizo lo que pudo para ordenar la sala, recogió la libreta con fotos y la colocó sobre la mesa como prueba de que aquello no era una invención. Fotos, cartas, un sobre del hospital con el sello de la ciudad vecina. Marta tomó notas, hojeó las fotos con respeto y leyó la nota mecanografiada del hospital con la frialdad que impone un sello oficial. En el documento se mencionaba registro de paciente con deterioro cognitivo y un contacto, el nombre que ya desperseguía, Carlos M., calle San Martín 124. La asistente social habló de procedimientos. Era su trabajo intentar la reunificación familiar antes de proponer otro tipo de soluciones. Explicó que había protocolos para casos donde existiera intención de negligencia, pero que cada historia era diferente, y que la prioridad era el bienestar de los mayores. Con cuidado, mencionó la palabra que a Ana le sonó a amenaza y a esperanza a la vez: evaluación médica, seguimiento domiciliario y la posibilidad de apoyo municipal. No cerró puertas, al mismo tiempo no pintó promesas. Marta añadió algo que, en su formalidad, sonaba casi un consejo. Si alguien reclama a los señores, buscaremos que la salida no sea un abandono otra vez. Hay pasos que deben cumplirse. Ana escuchó y, al tiempo que respondía a las preguntas, sentía un peso en la garganta. La posibilidad de que el gesto de llevarlos a su casa terminara en trámites que le quitaran aquello que había dado, la compañía, la calma, la dignidad de un refugio. La presencia de Marta obligó a que la historia dejara de ser solo una conversación íntima y entrara en un registro público. Eso conllevaba riesgos y posiblemente decisiones ajenas. Antes de que Marta se fuera, mientras anotaba teléfonos y dejó un folleto con números de apoyo, Ana pensó en la gente que estaba viendo todo desde fuera, los vecinos que opinaban detrás de puertas entreabiertas, la señora de la tienda que traía una sopa y miraba con sospecha, la ciudad entera que, tantas veces, mira y decide. Fue entonces, en ese hueco entre la formalidad y la vida diaria, cuando la pregunta que había latido desde la madrugada golpeó más fuerte. ¿Qué harías tú si encontrases a quienes todos olvidaron? Si esta historia te toca, comenta abajo qué harías tú en el lugar de Ana. Tu respuesta importa. La caminata de Marta hasta la calle estuvo marcada por saludos medidos. Doña Carmen, en la puerta, la miró con esos ojos que dicen mucho en pocos segundos. La noticia corría como un río subterráneo. Había 2 ancianos viviendo en aquella modesta casa del segundo piso y una mujer que, contra todo cálculo, los había acogido. Algunos se acercaban con generosidad, otros con la curiosidad peligrosa del que espera un escándalo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de visitas y papeles. Llegaron profesionales de la salud que, con estetoscopios y sonrisas, hicieron pruebas básicas y dejaron anotaciones.
Diagnóstico indicativo de pérdida de memoria. Marta organizó una cita con el equipo de seguimiento y les explicó a Ana y a los vecinos cómo funcionaba el apoyo comunitario. No era una curación, lo explicó con claridad. Era un acompañamiento que podía ayudar a ordenar medicación, a gestionar trámites y a evaluar la capacidad de autonomía. Ana escuchó sin entrar en tecnicismos. Lo que le interesaba era algo más simple, que los ancianos no volvieran a la carretera, que no les empujaran otra vez al abandono. Mientras los papeles avanzaban, la vida adentro siguió su ritmo de pequeños milagros. La anciana recordaba canciones y, en la cocina, enseñó a Martina a hacer una flor con servilletas. El hombre, que a veces tenía recuerdos nítidos como fotos, encontró un orgullo nuevo en arreglar la bicicleta del hijo del vecino. Los días se teñían de detalles que iban recomponiendo rostros. Pero la calma exterior era un espejo frágil. En la plaza, algunos comentaban que la viuda de la panadería había sido valiente o temeraria. Unos pocos murmuraban sobre la falta de espacio y recursos. Otros, con voz baja, agradecían que alguien hubiera actuado. Las miradas eran un termómetro social. Ofrecían apoyo y juicio en la misma frase. Ana aprendió a recibir lo esencial y a dejar pasar lo que lastimaba. Sabía que dar cobijo no era solo cuestión de corazón, sino también de límites. Un día de lluvia fina, cuando la ciudad parecía lavarse la cara, la puerta se abrió y apareció un hombre con el rostro apurado, la camisa pegada al cuerpo por la prisa. Sus ojos buscaron inmediatamente a los ancianos y se clavaron en la libreta con fotos. Llevaba el cabello más corto de lo que las imágenes mostraban y el pecho le subía con la respiración de quien ha corrido para llegar. Detrás de él había silencio, como si la ciudad hubiera contido la respiración para ver qué sucedería. «Soy Carlos», dijo, con la voz que intentaba ser firme y que temblaba en sus bordes. «Él es mi padre, ella es mi madre». Todo el aire de la sala cambió de registro. El nombre, ese Carlos que llevaba meses apareciendo en papeles, ahora tenía cara. El hombre de la casa, al escuchar la palabra que por tanto tiempo pareció un eco, fijó la mirada en el rostro del visitante. Hubo un instante en que la memoria hizo un gesto y la sala pareció encogerse para dejar espacio a algo que tenía que suceder. Carlos no vino con explicaciones fáciles. Tenía en la mirada una mezcla de culpa, vergüenza y una urgencia que no sabía administrar. No llegó con demandas ni con acusaciones, sino con la torpeza de quien desea la reparación pero no encuentra el camino. Se acercó a los ancianos con los pasos que dan los hijos al enfrentar la evidencia de haber fallado. El padre lo miró con la duda de quien no siempre reconoce, pero la madre, por un instante, dejó escapar una palabra que atravesó la habitación. ¿Carlos? El sonido fue diminuto, casi invisible, y sin embargo, el cuerpo del hombre que se llamaba así se sacudió. Sus manos, grandes y de trabajador, se clavaron en las de su madre como si fueran clavos que sostuvieran algo que de otro modo se desmoronaría. No hubo reproches sonoros. La culpa, cuando se reconoce de verdad, suele hablar en susurros. «No supe cómo pedir ayuda», dijo Carlos, sin buscar excusas. «Se me fue de las manos. Tenía miedo de admitir que no podía con todo». En esa confesión había años comprimidos, trabajos perdidos, conflictos que se cerraron en sí mismos, el orgullo convertido en soledad. Ana observó. No había en su mirada ni bondad ciega, ni condena automática. Había, sobre todo, la firmeza de quien sabe que la salida no es un abrazo momentáneo, sino un compromiso sostenido. Hubo quienes esperaban un enfrentamiento estruendoso, gritos, recriminaciones, una escena que justificara el ruido que la ciudad había inventado. Pero lo que siguió fue otra cosa, más profunda y por eso más difícil de digerir para aquellos que añoran el espectáculo. Carlos lloró, pidió perdón, contó episodios en los que la vergüenza lo empujó a callar. Habló de cartas sin enviar, de llamadas que no respondió, de noches en vela en las que deseó poder volver.
El padre, con la mirada nublada por las pérdidas, acarició la mejilla de su hijo y, con la voz que le quedaba, murmuró un nombre que tuvo la fuerza de una absolución. Hijo. La escena fue la de una reparación a tientas, palabras que intentaban coser lo roto. Pero la vida, entendía Ana, no se recompone solo con palabras. La ciudad pedía acciones, el departamento social pedía procedimientos, y las niñas merecían ver que el arrepentimiento genera responsabilidad concreta. Ana, que había dado techo y sostén, no quería una promesa vacía. Carlos lo percibió y, tras el llanto, preguntó con la urgencia de quien quiere enmendar: ¿puedo hacer algo? ¿Cómo puedo arreglar esto? La respuesta no fue inmediata. Marta, que presenció una parte de la escena desde la puerta, intervino con la prudencia de quien conoce los pasos. Habló de opciones reales: seguimiento médico, visitas pautadas, contribución económica para medicamentos y la posibilidad de formalizar una ayuda doméstica que permitiera a Ana percibir una remuneración por el trabajo constante que ya hacía. No era lujo ni recompensa, era dignidad con nombre propio. Salario, registro, papeleo. Esas palabras técnicas, cuando se transforman en gestos, cambian vidas. Carlos escuchó y, por primera vez, intentó convertir su arrepentimiento en acciones. Propuso hacerse cargo de la gestión médica, de pagar los medicamentos y de pactar con Ana una cuerda. Visitas frecuentes, ayuda económica regular y, si era necesario, asumir la responsabilidad legal que correspondiera. Ana lo miró. Había cansancio, pero también la claridad de quien no aceptará volver al punto de partida. Si vas a venir, ven a quedarte con un compromiso real, dijo con voz tranquila. No solo prometas, organiza. Y si me necesitas para cuidar, hazlo de forma digna, formaliza el trabajo, paga lo que corresponde. El silencio que siguió fue el de alguien que mide la dimensión de una promesa. No fue fácil. No había dinero abundante ni soluciones inmediatas que borraran años de descuido. Pero hubo voluntad. Carlos se puso en marcha con la sensación de que ahora debía recomponer no solo la relación con sus padres, sino también con su propia vida. Pidió tiempo para arreglar papeles y solicitó la ayuda de Marta para coordinar un seguimiento médico que permitiera confirmar el diagnóstico y trazar un plan de cuidado. Los días que vinieron trajeron tareas concretas. Carlos fue a la dirección que figuraron en los papeles, habló con la oficina que había emitido la carta, pidió información sobre prestaciones y obligaciones y aceptó la sugerencia de Marta, que la ayuda a sus padres no fuera un acto esporádico, sino una cadena de compromisos verificados. Se abrió un expediente, se registraron visitas y se programaron controles que, sin prometer curas, ofrecían acompañamiento. Ana, mientras tanto, siguió haciendo lo que sabía hacer: cuidar y organizar la casa, pero ahora lo hacía con la certeza de que su trabajo tenía valor reconocido. Hubo, claro, resistencia en algunos rincones. Al principio, en la plaza, los comentarios frívolos no desaparecieron de inmediato. Algunos vecinos se mostraban escépticos. ¿Cuánto tiempo durará esto?, preguntaban. Otros, que habían visto la tristeza en los ojos de los ancianos, trajeron alimentos, ropa, un gabinete de cocina reparado por el hombre que, en días buenos, continuaba mostrando destrezas. Doña Carmen dejó de observar desde la puerta para convertirse en aliada. Pasó a ser la mensajera de pequeñas ayudas y grandes gestos. Y su presencia, antes templada por el juicio, ahora sonreía con complicidad. Mientras la burocracia avanzaba, la familia, la vieja familia y la nueva que se había formado en la sala de Ana, fue encontrando una armonía difícil de describir. Las niñas aprendieron que la compasión tiene pasos, no solo sentimientos. La anciana recuperó algunos fragmentos de memoria, que se sostenían en objetos: una canción, un apellido, el nombre de una playa. Hubo conversaciones dolorosas, sí, en las que palabras como abandono y culpa se dijeron en voz alta. Hubo también perdones que son tímidos y miradas que duran más que las palabras. Un día, después de varios encuentros y llamadas, Carlos volvió con un sobre y una sonrisa que se esforzaba por ser auténtica.
Había logrado, con la ayuda de Marta y de algunos trámites, inscribir a sus padres en un programa de seguimiento. Se comprometió a asumir el pago de una parte de los cuidados y a organizar visitas semanales. Además, y esto fue algo que nadie esperaba del todo, habló con Ana sobre la posibilidad de formalizar su trabajo como cuidadora. Si me permites, quiero que recibas algo por todo esto. No quiero que sigas sin palabras de reconocimiento. Voy a hacer lo posible para que te registren como cuidadora y tengas una entrada estable. No fue una dádiva, fue un pacto. Ana aceptó con cautela. No porque valorara poco la oferta, sino porque sabía que lo que parecía buen gesto podía volverse efímero si no se ponía en columna lo necesario: contratos, horarios, obligaciones claras. Con la mediación de Marta, se redactó un acuerdo sencillo: visitas pactadas, apoyo económico para medicamentos y un reconocimiento formal del trabajo que Ana ya realizaba. El trato no convirtió la casa en una oficina, ni la relación en una obligación fría. La transformó en un marco estable donde la dignidad podía sostenerse. El hecho de que Carlos se responsabilizara y no delegara todo en manos ajenas fue parte de la reparación. Los meses siguientes fueron un costurón paciente. El anciano y la anciana fueron sometidos a evaluaciones que ratificaron el diagnóstico indicativo de pérdida de memoria. Recibieron tratamiento paliativo y medidas de acompañamiento. Hubo días buenos y días menos buenos. La memoria jugaba a esconderse, pero aparecía en destellos. Un nombre, una risa, una receta. Las niñas, que habían aprendido a bordar servilletas y hacer flores de papel, ganaron en paciencia y en la certeza de que cuidar transforma. Con el tiempo, la casa mostró signos externos de la nueva estabilidad. Un repintado ligero en la sala, una estantería con libros antiguos donada por el vecino, una planta en la ventana que Ana cuidaba con orgullo. Los vecinos dejaron de mirarlos con la frialdad de quien juzga, para ofrecer pequeñas muestras de apoyo. Algunos comenzaron a preguntar si podían colaborar con el cuidado en momentos puntuales. Otros donaron ropa y objetos que ayudaron a la pareja a mantenerse con dignidad. La relación entre Carlos y sus padres no se arregló de la noche a la mañana. Hubo tensiones. El hijo confrontó recuerdos que lo avergonzaban. Los padres lucharon con la idea de haber sido abandonados. Pero también hubo rises y reencuentros que sellaban heridas. Una tarde, la anciana trajo a la mesa una vieja fotografía que había permanecido guardada en el paquete amarillo. En la imagen, un hombre joven sostiene a un niño que sonríe con una pelota. Carlos miró la foto y, con el temblor de quien recompone su vida, dijo: «Esa pelota era la mía». Hubo una carcajada compartida que disipó por un momento años de distancia. La vida siguió, con su modo de dar y quitar. Llegó la propuesta concreta. Carlos, con la asesoría de Marta, gestionó que Ana fuera contratada como cuidadora con un pequeño salario y la posibilidad de acceder a aportes sociales que le dieran mayor estabilidad. No era la riqueza, ni una solución absoluta, pero significaba cosas reales: pago regular, derechos y la posibilidad de planear. Para Ana, fue un alivio que le permitió, entre otras cosas, comprar un colchón mejor para la pareja, medicinas sin tanta angustia y sobre todo la seguridad de que su trabajo tenía reconocimiento. La comunidad, al ver ese compromiso, cambió su mirada. La mesa compartida dejó de ser un motivo de murmuraciones y se volvió un símbolo de reconciliación. Los fines de semana, la casa de Ana se llenaba de voces, vecinos que venían a escuchar historias, niños que corrían alrededor y una sensación de que algo se había restaurado. La dignidad que había parecido perdida en la carretera empezó a reconstruirse en rituales simples: una comida caliente, visitas frecuentes, conteo de historias. Hubo, sin embargo, momentos amargos. Un día, la mujer del vecino, que había opinado desde la ventana, soltó en el mercado que lo que Ana había hecho era demasiado y que la gente se aprovecha. Ana la escuchó y, en vez de responder con ira, invitó a la señora a tomar té. Habló sin reproches, explicó cómo la libertad de escoger se traduce en responsabilidad y terminó ofreciendo, sin solemnidad, una porción de lo que esa casa podía dar: hospitalidad que no humilla. No todos cambiaron de opinión, pero algunos sí.
Un par de gestos bastaron para que la red social se hiciera menos filosa. Pasaron meses. Hubo cumpleaños en la casa. La celebración de los 80 del anciano reunió a vecinos y familiares. Carlos se paró frente a una mesa con una torta modesta y habló con voz quebrada. Pidió perdón públicamente, agradeció a Ana por abrir su puerta y prometió que no volvería a dejar a sus padres a la intemperie. Nadie inventó un pasado limpio. Todos reconocieron que la reparación es un camino lleno de pasos torpes y rectificaciones. Pero ese día hubo risa y abrazos. Las niñas aprendieron que el arrepentimiento puede transformarse en actos concretos y que las segundas oportunidades demandan trabajo. Un año después del milagro cotidiano que fue aquella madrugada en la carretera, la escena en la casa mostraba algo que nadie había calculado: la comunidad reforzada. Los ancianos ya no eran nombres en una libreta, eran parte de la vida del vecindario. El hombre, cuando tenía lucidez, contaba historias de albañilería que atrajeron a jóvenes del barrio. La mujer, con manos que aprendieron a bordar, vendía pequeñas servilletas en la esquina para complementar lo que la economía familiar ya no alcanzaba a cubrir. Ana tenía un contrato, aunque humilde, le ofrecía autonomía y dignidad. Carlos cumplía con las visitas y con su palabra de cuidar a sus padres. La transformación no ocultó las cicatrices, pero enseñó que la compasión sostenida y las acciones prácticas pueden restituir la dignidad. Lo que empezó con un acto de piedad improvisado, detener la camioneta en la madrugada y abrir la puerta, terminó en una reorganización de afectos y responsabilidades. La reparación implicó reconocer errores, asumir consecuencias y construir un andamiaje donde la vulnerabilidad ya no fuera sinónimo de desechabilidad. El paquete amarillo, aquel que había sido guardado con celo, fue finalmente abierto de manera simbólica en una tarde de sol. Contenía cartas, fotos y una nota que hablaba de perdón. Carlos, con la voz más firme, leyó la nota en voz alta. Era menos un consuelo que una promesa. Perdón por no haber estado. Intentaré enmendar lo perdido. No fue una redención fulminante, pero sí la semilla de una nueva trama. En la mesa de la cocina, una imagen empezó a repetirse con ternura. La familia reunida, el mate humeante, las niñas dibujando en un cuaderno mientras la abuela les enseñaba una canción. La ciudad seguía siendo ciudad, con su ruido y sus prisas, pero dentro de aquel segundo piso había un remanso. La dignidad reparada no era un estatuto escrito, se manifestaba en gestos diarios, en el cuidado de una receta médica, en el pago puntual de un salario, en la visita semanal de un hijo que ya no huía. Ana, que había entrado en la historia por la compasión primigenia de quien no se resiste a la injusticia, encontró también una enseñanza personal. Aprendió que dar puede transformarse en un contrato responsable, que la ayuda espontánea necesita convertirse en estructuras sostenibles, que la compasión no debe ser confundida con sacrificio interminable sin reconocimiento. Sus hijas, Lucía y Martina, crecieron con la certeza de que la bondad es un acto que pide coherencia y no una filantropía que se desvanece. En una tarde clara, mientras el sol pintaba de oro la sala, Ana miró a sus niñas jugar con uno de los vecinos y pensó en todas las elecciones pequeñas que habían cambiado tantas vidas. Recordó la madrugada en la carretera, el olor a harina en su ropa, las manos temblorosas de la anciana, la palabra Carlos escrita en el borde de un sobre. Comprendió que la sorpresa de aquel acto no fue solo para quienes llegaron a su casa, sino para la propia Ana. Había descubierto que amar implica hacerse cargo. La historia cerró, no con un final rotundo, sino con una nueva normalidad. Mesas compartidas, papeles en regla, visitas pactadas y la convicción de que la dignidad recuperada es una tarea colectiva. La reparación exigió gestos públicos y privados, esfuerzos burocráticos y abrazos, promesas cumplidas y trabajos no aplaudidos. Pero sobre todo, pidió que nadie en esa comunidad mirara de nuevo la carretera sin recordar que detrás de cada figura abandonada puede haber una vida que merece ser acogida.
Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que la compasión práctica cambia destinos.